¿Se escucha bien? Perfecto, yo soy Alfredo Domínguez, Muñoz, soy residente de cirugía colorectal y jefe de residentes quirúrgicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Pues primero que nada le quiero dar la bienvenida a todos a esta primera sesión nacional de residentes de cirugía pediátrica. Gracias a todos por su apoyo, en especial a todos los jefes de residentes de cirugía de cada escuela, con quienes estuve en contacto durante el fin de semana para podernos poner de acuerdo y llevar a cabo esta sesión. Me gustaría tomarme algunos minutos para comentarles un poco sobre esta iniciativa, ya que he recibido algunos mensajes de algunos residentes donde me comentaban que si este tipo de sesiones iba a reemplazar la sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. No, la verdad es que no es la intención, no va por allá la cosa. Esta es una sesión que se busca que sea mensual, pero es creada por los residentes, es totalmente una iniciativa de residentes de cirugía pediátrica, y me gustaría hacer un paréntesis sobre esto, ya que antes de que iniciáramos con este proyecto, primero lo pedí autorización a mis jefes, al doctor Jaime Nieto, al doctor Roberto Dávila, al doctor Varela, quienes me apoyaron con el proyecto, y asimismo hablamos con el presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, con el doctor Antonio Gallardo, así como con la doctora Gabriela Ambriz, presidenta del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, quienes de igual manera aprobaron la propuesta y están de acuerdo que se lleve a cabo. Pues un poquito para platicarles sobre estas sesiones que tratamos de hacerlas que sean mes con mes, incluyendo todas las escuelas de cirugía pediátrica. Pues esto comenzamos en este mes con nosotros residentes únicamente del hospital infantil. Empezamos a hacer unas sesiones que se llevan a cabo cada martes con la intención de juntarnos los residentes e invitar a un profesor a explicar el tema que vamos a ver. Y pues la intención de esta sesión, como comenzamos, pues fue aclarar todas nuestras dudas, tratar de interactuar con el maestro y con un poquito más de confianza, que a veces estamos en algún congreso o en alguna clase un poco más importante, no tenemos esa confianza. Y la verdad es que la fuimos sacando mucho provecho este tipo de sesiones que tuvimos las 4 pasadas. Y pues con esto y tomando en cuenta el último congreso de cirugía que fue en Mérida, donde nos contamos algunos residentes, estábamos comentando entre nosotros que sería padre tener una sesión mensual en la cual pudiéramos a todos los residentes de cirugía e interactuar lo que están haciendo cada uno de los hospitales, compartir sus experiencias y pues tener una sesión amena a la cual todos pudiéramos aprender de ellos. Entonces, pues con esta finalidad creamos este tipo de sesiones, que como les digo es la primera, y pues la intención es que esto siga creciendo, que pues la del día de hoy pues, es como una sesión piloto, vamos a ver qué tal nos funciona, pero pues la idea es que cada vez podamos ir invitando a más profesores de otras escuelas, que incluso residentes de otras escuelas pudieran impartir la clase, y pues cada vez ir fomentando que seamos más personas las que nos unamos, y pues ir integrando personas de otras escuelas. Ahora sí, ya pasando un poquito a lo que nos compete el día de hoy, pues el día de hoy revisaremos la clase del tema de sustitución esofágica. La clase la dará la doctora Kim Galván, que es R6 de cirugía pediátrica del Hospital Infantil de México. Y el profesor invitado, y quien pues, prácticamente inaugurará este tipo de sesión, será el doctor Jaime Penchina, quien ya está conectado con nosotros. Es uno de los grandes maestros que tenemos en el Hospital Infantil de México, tiene una gran trayectoria que no requiere mayor presentación, pero pues él es el jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Endoscopía del Hospital Infantil de México. Él hizo pediatría y cirugía pediátrica, así como cirugía de tórax y endoscopía con el doctor Belío, ahí mismo en el Hospital Infantil de México. Posteriormente estuvo en Barcelona haciendo entrenamiento en cirugía de vía aérea, y pues como ustedes saben, actualmente es una referencia mundial en la reconstrucción traqueal. De igual manera tiene una amplia experiencia en todo el manejo de pacientes con problemas ya graves, ya terminales de esófago. Tiene una amplia experiencia en sustitución esofágica, principalmente en la transposición de colon. Pues doctor Penchina, muchas gracias por estar con nosotros y pues bienvenido. Un gusto, Alfredo. Gracias, doctor. Sin más preámbulo, pues pasamos ya a comenzar con la clase. Kim, te doy la palabra para que empieces, y pues nuevamente le quiero decir a todos los residentes que estamos conectados que ya llegamos al número de 100, que es el límite de este Zoom, pero abrimos un Facebook Live, que también ya pasamos la liga en los diferentes grupos, para que los que no pudieron entrar aquí al Zoom
lo puedan hacer y puedan ver la clase por Facebook. Y pues nada más decirle a todos que tengan la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta, por muy mensa que sea, pues adelante, este tipo de sesiones es para eso, cualquier comentario que quieran ir haciendo sobre la clase, o si no... Muy bien, Kim, comenzamos. Hola a todos y pues bienvenidos a esta primera sesión de residentes de cirugía. ¿Me escuchan bien? Sí, Kim, te escuchamos muy bien. Si los demás pudieran apagar todos sus micrófonos, por favor, y ya nada más quien quisiera ir hablando, que lo vaya aprendiendo. Se escucha todavía un micrófono por ahí. Ajá, déjame ver si los puedo silenciar. Creo que ya, Kim. A ver, adelante. Ok. Bueno, pues el tema que toca revisar el día de hoy es el de sustitución esofágica. Este es uno de los temas, pues, más, de los más complejos, pero a la vez de los más interesantes que vamos a ver alrededor de nuestra carrera. Oye, no me deja avanzar la siguiente diapositiva. Ahí está. Ya, perfecto. Okay. Bueno, empezamos con algo de antecedentes. Se tiene registro desde 1877, que fue la primera sustitución esofágica que se realizó en un paciente adulto, y esta fue realizada por el médico Cerny. Se realizó un tubo subcutáneo, que es el que vemos en la... Hola, chicos. En un paciente adulto. Sí, por favor, todos vayan a apagar sus micrófonos, por favor. Mi preciosa. Los que tengan el micrófono prendido se lo pueden apagar. Por favor. Creo que es Alejandro Manfre, ¿algo? Ya, sí, ya. Creo que ya lo pude silenciar. Y adelante, Kim. Ok. Bueno, entonces el primer sustituto que se realizó fue un tubo subcutáneo, así tal cual como lo vemos en la foto, que era pues principalmente por debajo de la piel y que se podía ver a través de, pues a simple vista. Se realizó primero en un adulto y posteriormente Ladd y Gross lo realizaron en pacientes pediátricos. Esta técnica se abandonó rápidamente debido a que surgieron muchas otras técnicas que tenían una mejor función y pues obviamente una mejor estética. En 1907 se tiene el registro de la primera sustitución en yeyuno, que se realizó también en un paciente adulto por Rux, y este paciente pues logró vivir hasta los 53 años. En 1912, la primera que se hizo con tubo gástrico fue gracias al médico Llano, y en 1921 la primera de sustitución de colon fue realizada por el médico Lombland, que fue la primera exitosa y en un paciente pediátrico y que pues logró vivir hasta los 37 años. Y posteriormente tenemos a Kummel, que fue el primero en realizar la sustitución con estómago o el ascenso gástrico en 1922. Todas estas técnicas vamos a ver que tienen algunas modificaciones a lo largo de los años, dependiendo también de los hospitales y los institutos que las realizan. Bueno, pues, ¿cuáles son las indicaciones para esta técnica? La principal y más común de todas es la atresia esofágica tipo 1, la que ya todos conocemos como de brecha amplia. Aquí es importante mencionar que sí es la primera causa, pero pues también se incluyen otro tipo de atresia esofágicas como la tipo 3, que a pesar de no ser inicialmente como una brecha amplia, posteriormente, cuando hay falla de tratamiento y demás, se puede comportar al final como una atresia esofágica tipo 1. Y entonces son pacientes que llevan mucho tiempo en tratamientos que al final son fallidos y pues en algún momento se tienen que realizar este tipo de sustitutos. El segundo más importante son las quemaduras por cáusticos, que también en la literatura vamos a ver que inicialmente las cirugías de manera histórica las que hicieron principalmente fueron pacientes por quemaduras de cáusticos. Otro tipo de indicaciones son en enfermedad de reflujo gastroesofágico intratable, lesiones tumorales, que aquí lo vamos a ver un poquito más en los adultos, no tanto en los niños, y otros pues mucho más raros, pero que también pueden llegar a necesitar este tipo de procedimientos, como acalasia, candidiasis, escleroderma, epidermolisis bulosa y estenosis en pacientes con VIH. Bueno, para que nos demos una idea, pues más o menos es, por ejemplo, la primera imagen que vemos es una atresia de esófago de Long Gap.
en la que pues tenemos unos cabos que están muy separados uno del otro y que obviamente van a ser pacientes que requieran este tipo de cirugías. Las otras dos imágenes vemos pacientes con estenosis que son muy largas y que probablemente ya no tuvieron respuesta al tratamiento con dilataciones endoscópicas y que finalmente pues todo este tramo que vemos aquí va a requerir un sustituto esofágico. Bueno, en cuanto a las generalidades, pues vemos que la indicación principal es eso, ¿no? Que el esófago deja de funcionar como conducto o deja de tener su principal función, que es el paso del alimento. Como ya mencionamos, se va a presentar en enfermedades congénitas o adquiridas y los principales sustitutos que se van a utilizar son el colon, el estómago y el yeyuno. Todos estos con diferentes técnicas que vamos a comentar un poquito más adelante y que espero que se las pueda transmitir de la mejor manera. Y pues también mencionar que hay distintos tipos o distintas rutas de ascenso de estos sustitutos y que principalmente son la abdominal, transtorácica y retroesternal, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, como médicos tratantes de este tipo de pacientes debemos de tomar en cuenta que el único fin en cuanto al tratamiento de ellos debe ser siempre preservar a toda costa el esófago nativo, porque no habrá un sustituto ideal para este tipo de pacientes y ninguno va pues a sustituir tal cual la función que tiene un esófago pues nativo de estos pacientes. Bueno, a este respecto en el hospital tenemos un protocolo en el cual pues también tratamos de mantener o de preservar este esófago nativo, en el cual se utiliza principalmente o específicamente en estos pacientes con atresias de brecha amplia, en la que se va a realizar una gastrostomía de forma inicial con el objetivo de aumentar la aporte enteral hasta 220 mililitros kilo día como dosis máxima, y se va a dar en bolos, esto con el objetivo del crecimiento gástrico y de lograr también el crecimiento del cabo esofágico inferior. Una vez que se logran esta capacidad gástrica, se van a realizar mediciones cada 2 a 3 semanas, esperando que se pueda lograr una brecha menor a 3 cuerpos vertebrales para poder así realizar la plastía esofágica. A tomar en cuenta nada más que en los pacientes que no logramos este objetivo, pues hay otro tipo de cirugías que se pueden realizar, sin embargo, pues no tienen tan buen resultado. Bueno, en el caso de que tengamos pacientes que ya son candidatos y a los que se les va a realizar la sustitución esofágica, es importante mencionar que pues hay una preparación prequirúrgica que es pues necesaria en todos ellos. Uno, y que lo mencionan también en la literatura, es que en estos pacientes la esofagostomía es como ideal, ya que se ha visto que después de hacer la cirugía o la sustitución, los pacientes que tuvieron esofagostomía tienen mayor probabilidad de tolerar la vía oral, y esto es porque aprendieron a comer antes y porque además aprendieron a tener como todo el manejo de las secreciones, que posteriormente es a lo que se van a enfrentar, pues una vez que tengan su sustituto esofágico. Y pues estos pacientes necesitan esofagostomía, pero pues todos van a requerir una zona de gastrostomía de alimentación. También hay controversia en cuanto a cuál es la edad o cuál es la mejor edad para realizar este tipo de cirugías, y el peso también. En la mayoría refieren que es de hasta 1 año, y en pacientes que tengan 10 kilos como ideal en cuanto a pues condiciones nutricionales, pacientes que ya están más tiempo en bipedestación, debido a que los pacientes que tienen este tipo de cirugías pues van a requerir pues de ayuda de la gravedad para poder pasar el bolo alimenticio, y esto es lo que ellos refieren como el ideal. Entonces, otra cosa importante es la preparación intestinal, en la que nosotros damos una dieta líquida y preparamos el intestino para limpiarlo desde días antes con preparaciones como Nuliteli o cualquier otra preparación osmótica que nos ayude a drenar o a limpiar todo este intestino y que sea menos complicada la cirugía. Ayuda en el transquirúrgico, y además también considerando que estos pacientes en muchos casos tenían complicaciones postquirúrgicas con sepsis graves, translocación bacteriana y demás, y pues que esto también ayuda pues a ese propósito. Y por último, pues, y a este respecto también, pues la profilaxis antibiótica que se requiere en todos los pacientes con cirugías contaminadas.
Bueno, lo que les comentaba hace rato de las rutas para posicionar el sustituto esofágico, vamos a ver que hay tres principales: la retroesternal, transpleural. Vamos a ver que algunas de las ventajas, por ejemplo, de la retroesternal es que es pues relativamente un procedimiento sencillo, que es útil en cirugías o en pacientes que tienen cirugías previas. Esto pues va a ser en la mayoría de nuestros pacientes porque obviamente ya se intentaron otras cirugías y pues la zona o la zona donde está el mediastino posterior, que es donde estaba el esófago nativo, pues probablemente tenga mucha fibrosis, inflamación, etcétera. Entonces, esto va a ser en pacientes tanto de arterias esofágicas y mucho más, por ejemplo, en pacientes con estenosis por cáusticos, porque son igual inflamaciones pues muy graves y que van a ocasionar todo este tipo de fibrosis y pues dificultad ya durante la cirugía. Las desventajas de esta vía es que es una vía mucho más larga que las otras, bueno, no mucho más larga, pero es más larga que las otras. Puede haber angulación del injerto por la posición en relación al abdomen y que va a haber un difícil acceso en caso de que haya de que se requiera cirugía cardíaca, obviamente por abordaje external. Las otras dos rutas para este procedimiento son la transpleural y mediastinal posterior, que la principal desventaja pues, es que se requiere realizar además una toracotomía en la que se pueda hacer el abordaje y que se pueda posicionar bien el sustituto. Las ventajas es que el órgano va a estar contenido en el mediastino, que es como originalmente estaba pensado, y pues que una de las desventajas es que no se puede ingresar por estas rutas en pacientes que tienen pues obviamente cirugías previas. Bueno, ya en cuanto a las técnicas, vamos a empezar con una de las más reproducidas pues a nivel mundial. Espérame tantito, nada más aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario sobre el tipo de ruta que utilizan para el sustituto colónico que platicamos hoy con el doctor Penchina, pues que a él lo que más le gusta es utilizar el acceso retroesternal, pero no sé si nos quisiera decir algo de esto, doctor. Sí, bueno, yo aprendí a hacer sustituciones esofágicas en pacientes de cáusticos, todos, porque los pacientes con atresia de esófago los hacía la sustitución al servicio de cirugía. Entonces, para nosotros la ruta retroesternal era la viable, ¿no? Porque los esófagos que nosotros decidíamos sustituir por cáusticos eran esófagos completamente quemados. Y la ruta mediastinal prácticamente es quedarte con el esófago en la mano. De hecho, ahí viene la controversia de la resección de los esófagos, ¿no? Nosotros utilizamos la técnica retroesternal porque se nos hacía la única manera para ascender el colon. Esa era la situación. Ok, doctor. Perfecto. Aquí el doctor José Arturo Ortega está levantando la mano. No sé si quiere hacer algún comentario, nada más prender su micrófono. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Nosotros tenemos la experiencia de iniciar la esofaguectomía sin toracotomía en los pacientes, tanto cáusticos como no cáusticos. Uno de los propósitos es el porcentaje que se incrementa en el paciente con quemadura esofágica para la predisposición al cáncer. Si ustedes dejan y no se hace una esofaguectomía y dejan un esófago quemado, ¿por qué ruta van ustedes a poder estar monitorizando que no haya alteraciones metaplásicas? Entonces, ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos, como todos ustedes que van a ser cirujanos pediatras y los compañeros que ya lo son, es que tengan una vida a largo plazo. No sabemos si este paciente va a necesitar un abordaje torácico, que estos se van disminuyendo en problemas cardíacos. Entonces, el dejar retroesternal el colon, pues obviamente dificultaría cualquier cirugía a largo plazo si presentaran un problema cardíaco. Y la otra, pues que es la ruta natural y
al menos en el planeta Tierra, la distancia más cercana entre 2 puntos es la línea recta. Por eso consideramos esto también viable. Gracias. Sí, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, pues si nadie tiene algún otro comentario, seguimos, Kim. Ok. Bueno, y la primera técnica que vamos a revisar les mencionaba que es la sustitución colónica. Esta es una técnica que nos brinda como distintas zonas que podemos ocupar del colon. Se puede hacer un ascenso del colon derecho, del colon transverso o también del colon izquierdo. En nuestro hospital tenemos la experiencia de hacerlo pues básicamente con colon derecho y con un poco de ilion terminal, que es el que finalmente se anastomosa al cabo proximal del esófago. Y pues tenemos que el colon derecho va a estar va a ser irrigado principalmente por la cólica media o la cólica derecha a través de la ileocólica, y el colon izquierdo va a ser principalmente por la cólica izquierda. A este respecto, pues vamos a tener que, dependiendo del segmento que tengamos con mejor irrigación una vez que se haga la cirugía, pues es el que vamos a elegir para hacer la sustitución. Bueno, inicialmente en la literatura, que igual es como de hace mucho tiempo, se menciona que se pueden hacer las 3 incisiones. Como nos decía el doctor, pues ya en muchos institutos, incluso en nuestro instituto, no se hace una toracotomía como de forma habitual. Principalmente se hace la incisión cervical y una incisión abdominal, a través de las cuales se va a poder realizar la cirugía. Entonces, una vez que se hace la incisión cervical, se va a poder movilizar el cabo proximal para, pues igual, una puede ser el retiro o la remoción de la esofagostomía, y la otra es pues dejar el cabo listo para hacer la anastomosis con la disección y pues nada más. Luego la toracotomía se realiza pues en aquellos pacientes que se quiere hacer movilización de los cabos, de ambos cabos, y en los que se piensa hacer un abordaje ya sea transtorácico o mediastinal, pero les digo que eso pues tampoco es algo tan habitual. Entonces, una vez que ya se hace el abordaje abdominal, lo que vamos a verificar es la irrigación de todo el colon. Se colocan clamps vasculares en las arterias principales para determinar cuál es el segmento que nos conviene mejor para hacer la sustitución. Se tiene que hacer una medición entre ambos cabos para que sepamos exactamente cuál va a ser el tamaño a utilizar, y con esa medición pues trasladarlo al colon y saber exactamente pues qué es lo que vamos a subir para como sustituto. Bueno, una vez que se hace la selección del segmento, se hace la ligadura de las arterias principales, y también es importante mencionar que se tiene que hacer ampliación del mesenterio para que eso nos ayude, a rectificar el sustituto y que también se pueda lograr un poco de más longitud. Como habíamos comentado, la colocación del sustituto puede ser tanto mediastinal como retroesternal. En estas, la única diferencia es lo que mencionaban los doctores, que en una, pues obviamente va a ser un sustituto mucho más recto, y la anastomosis que se hace en el cervical va a ser una anastomosis término-terminal con puntos simples, y que probablemente, o que en muchas ocasiones se puede utilizar parte del ilion terminal para hacer esta anastomosis y que empate mucho mejor con el esófago. Y la anastomosis ya en el estómago se hace ya sea en la cara anterior del mismo o sobre la curvatura menor, incluso puede ser un poquito hacia el píloro, dependiendo de la longitud y también de que el injerto quede recto y que esto propicie o que disminuya las complicaciones posteriores. En alguna literatura también mencionan que se puede hacer piloroplastia, sin embargo no en todos los pacientes se realiza, y es lo que comentábamos con el doctor Penchina, que pues en nuestro hospital no se realiza de forma habitual. Entonces, como les comentaba, se hace la anastomosis término-terminal en la región cervical, luego la anastomosis distal, la piloroplastia que puede o no existir, y pues también se va a realizar la anastomosis término-terminal de los remanentes del colon que quedaron después de la resección. Aquí es importante mencionar que pues, se tienen que dejar drenajes pues, en todas las anastomosis, se deja un drenaje cervical, se deja gastrostomía, como en todos estos pacientes vamos a ver más adelante también, que se deja la gastrostomía para nutrición, y pues
lo que vemos aquí es que son 3 anastomosis que se van a realizar en el mismo tiempo quirúrgico. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Una es que tenemos una longitud adecuada, o que podemos elegir un segmento adecuado para la sustitución. La técnica es relativamente sencilla, dependiendo también del centro que la realice. Y las desventajas que mencionan en la literatura es que tiene pobre vascularidad. Otra desventaja es que tiene riesgo de fístulas y estenosis hasta en un 25%, pero que vamos a ver que pues con otros sustitutos presenta pues casi las mismas complicaciones. Otra de las más comentadas también es la redundancia del injerto, y esto pues por la naturaleza del colon y la distensión que puede tener en cierto momento. Y finalmente, pues que hay 3 anastomosis que se van a realizar en el mismo tiempo quirúrgico y 3 anastomosis que se tienen que estar vigilando y con riesgo de dehiscencia. Y esto pues son algunas imágenes solamente de pues cómo queda ya en el estado postoperatorio. Bueno, otra técnica que también es de las más utilizadas. No sé si alguien tenga algún comentario, algún residente que quisiera preguntar algo, alguna duda. No, nadie se anima hasta ahorita. Al final, tal vez. Doctor Pentina, yo nomás le quería preguntar sobre el tipo de colon que utiliza. ¿Habría alguna diferencia entre si es derecho, izquierdo, transverso? ¿Qué experiencia tiene más? ¿Con qué tipo de colon tiene más experiencia usted? ¿Cómo le ha ido? Sí, mira, de entrada, nosotros clampeamos la ileocólica y si la irrigación es buena con la cólica media, hacemos el ascenso del colon derecho con ilion terminal. Pero tú determinarás en la cirugía, como liberas todo el colon, qué arcada es la que te da mejor irrigación, con cuál se ve mejor el injerto, porque es lo básico, ¿no? Que el injerto esté vivo. Entonces puede ser cualquiera de los segmentos del colon. Típicamente es el colon derecho o el colon transverso o el colon izquierdo, que este último puede ser iso o antiperistáltico. Si tú tienes un colon de buen tamaño, que ascienda bien y que te permita la anastomosis, yo creo que no hay diferencias, tiene que ser el mejor. Pero inicialmente tratamos de subir el derecho con ilion terminal. Ok, doctor, perfecto. Bueno. Adelante, Iván. Sí, tengo una pregunta, doctor, en cuanto a la piloroplastía. Comentó la doctora Kim Galván que en algunas literaturas recomendaban hacerla como de rutina, pero mi pregunta es, en el hospital, ¿cuál es su experiencia? ¿Por qué preferimos no realizarla en todos los casos? Y en caso de que se realice, ¿en qué caso sería indicado, doctor? Es una buena pregunta. Al principio se les hacía piloroplastia a todos, pero veíamos que había reflujos duodenogástricos y después determinamos que un paciente, si tiene un píloro, obviamente si no está quemado, porque a veces están quemados los estómagos y a veces hay que hacer Y de Rus, o sea, otras cosas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el estómago esté bien, en un paciente que pues, antes de la quemadura de cáusticos era un niño normal, pensamos que el vaciamiento del estómago es normal y no se hace de manera, ya prácticamente no se hace. Se hace la anastomosis cologástrica en la cara anterior del estómago, en el antro, básicamente, porque ahí cae el colon directo, derecho, y no tenemos problemas de vaciamiento. Muchas gracias. Ok, doctor, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? El doctor José Arturo Ortega quiere hacer un comentario. Está silenciado su micrófono, doctor. No sé si quiere nada más activarlo. Perdón. Listo. Mire, dentro del protocolo que nosotros utilizamos, pedimos gamagramas de vaciamiento gástrico. Entonces, si encontramos alteraciones en la motilidad gástrica, nosotros sí hacemos, pero no hacemos piloroplastía, hacemos piloromiectomía. Es que es una cirugía de vaciamiento gástrico. Y la otra es que cuando hacemos esofaguectomía, lo que tratamos de hacer es una esofaguectomía con preservación de nervios vagos. Esto es muy importante, ver si
lesionamos los nervios vagos, vamos a tener trastornos motores gastrointestinales. Gástricas, no hacemos ningún procedimiento de vaciamiento gástrico. Gracias. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre transposición de colon antes de que avancemos? ¿No? Bueno, síguele aquí nomás si pudieras señalar en la pantalla lo que estás diciendo para poderte seguir mejor. Sí, ¿sí se ve la flechita? Sí, se ve bien. Okay. Bueno, y bueno, aquí también en cuanto a la transposición de colon, mencionar a lo mejor un poquito de la experiencia del hospital, que lo que les decía es que principalmente hacemos sustitución colónica, y en el hospital se tiene la experiencia de que en 20 años se han registrado alrededor de 54 transposiciones colónicas, de las cuales 50 han sido de colon derecho con ascenso del ilion terminal y 4 han sido de colon transverso. Pues con resultados bastante favorables, y creo que solamente ha habido una necrosis de injerto. Entonces, pues la experiencia de nosotros está basada pues principalmente en la sustitución colónica. O ascenso gástrico es otra técnica en la que se van a realizar solamente 2 incisiones. Se realiza una cervical y una abdominal. En la que lo que vamos a tomar en cuenta principalmente es la movilización de todo el estómago. Para esto es necesario, pues obviamente, quitar todos los ligamentos y fijaciones del mismo, empezando por las fijaciones que tiene hacia el lóbulo hepático izquierdo. Posteriormente se va a hacer una resección de todo el omento mayor a través del, pues ligando igual todos los vasos de la gástrica derecha, se empiezan a ligar todos los vasos, y también la ligadura de los vasos cortos. También se va a realizar pues la omentectomía de la curvatura menor, a través o iniciando desde el píloro y hasta el hiato esofágico. Se va a tratar de preservar la arteria gástrica izquierda, que es la que va a dar el principal riego sanguíneo al estómago, y posteriormente se va a hacer una ampliación del hiato esofágico con pues lo suficientemente amplio para que se pueda ascender el estómago. Lo principal de esta cirugía es saber o pensar que se tiene que movilizar todo el estómago y que este va a quedar en su totalidad pues dentro de la cavidad que se vaya a elegir para, o del mediastino, que es donde se va a ubicar el nuevo sustituto. Y pues también pensar que también en algunos casos se puede realizar una técnica de Kocher para movilizar el duodeno y así lograr un poquito de mayor longitud. Como les mencionaba, en estos pacientes pues inicialmente se tiene que realizar el cierre de la gastrostomía previa, se realiza en 2 planos. También en ellos sí lo recomiendan más la piloroplastía por el riesgo pues del reflujo hacia el estómago, y también la remoción del cabo distal del esófago. Una vez que ya se pudo liberar todas los omentos y las fijaciones del estómago, se tienen que hacer o se colocan 2 suturas de tracción que nos van a servir, una para identificar la forma en la que vamos a subir el sustituto, y que nos van a ayudar para pues pasar por el mediastino posterior para poder localizar al estómago. Una vez que se ha liberado todo el estómago y que tenemos ya listo como el sustituto, vamos a realizar la incisión cervical, donde vamos a hacer la disección de todo el cabo proximal, preservando principalmente el nervio laríngeo recurrente y evitando su lesión. Y posteriormente, como aquí lo vemos, se va a hacer una disección roma, que generalmente pues, se hace con las manos, y que va a ser a través del mediastino posterior, que incluso en niños pequeños pues podemos llegar a tocar nuestras manos y asegurarnos de que se va a hacer un buen espacio para que podamos ascender pues todo el estómago. Una vez que hicimos ya toda esta disección y que tenemos el lugar propicio para hacer el ascenso, nos podemos ayudar con una pinza recta para poder pinzar las suturas de tracción y a través de ellas pues poder subir todo el estómago. Como lo vemos en las imágenes,
pues ya se quedaría todo el estómago en la cavidad o en el mediastino posterior y ya vamos a poder realizar las anastomosis. Entonces, en la región cervical se hace la anastomosis del estómago con el esófago proximal. La piloroplastia finalmente queda justo por debajo del hiato esofágico, y en estos pacientes se va a realizar una yeyunostomía igual para alimentación enteral. El tipo de drenaje y demás no cambia, pues siempre se realizan los drenajes en las zonas de anastomosis, y la principal ventaja de esta técnica es que solamente se va a realizar una anastomosis, no requiere toracotomía, y pues también se ha descrito en otros países, por ejemplo, las técnicas laparoscópicas, que es una técnica en la que sí se tiene pues bastante experiencia. Por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina, se han realizado este tipo de técnicas pues con bastante éxito. Y la principal desventaja que se menciona en estos pacientes son las fugas, que pueden hacer complicaciones como neumotórax, derrames pleurales por la zona, y que es una de las desventajas del abordaje mediastinal, y que también son pacientes que pueden hacer síndrome de dumping. El vaciamiento refieren que va a ser lento, y también pueden tener esófago de Barrett debido al reflujo que va a haber hacia el cabo proximal que haya quedado del esófago. Ok, ¿quién está? El doctor José Arturo tiene un comentario. Sí. Adelante, doctor. Disculpa, no baje la mano. Perdón, doctor. A ver, perdón, disculpa. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tipo de técnica quirúrgica antes de continuar? ¿No? ¿Algún residente? A mí me gustaría hacer una pregunta. Ajá, adelante, Vic. Bueno, antes que nada, buenas noches. Soy Víctor Villalobos, residente de cirugía pediátrica del Hospital Infantil de México. Y hablando del ascenso gástrico, la verdad es que me llamó bastante la atención, y también si tuvimos la oportunidad de ver la plática de hoy de la mañana de la sesión de morbo y mortalidad del Hospital Infantil, pues justo teníamos el caso de un paciente en el que se había practicado el ascenso gástrico, ¿no? Y las complicaciones que habían devenido del procedimiento pues eran considerables. No sé si, ya nos dijo el doctor que la principal experiencia que tiene él es con la transposición colónica, pero no sé si él tiene experiencia con esto del ascenso gástrico y cuáles son algunas de las complicaciones que se presentan con mayor frecuencia. Sí, mira, el paciente de hoy en la mañana fue, pues lo voy a decir, fue un ascenso. Trataron de ascender el fondo gástrico, pero sin tener los principios de esta cirugía, porque el ascenso gástrico es liberar todo el estómago. Aquí yo creo que no lo sé porque yo no lo operé, pero yo creo que abrieron el diafragma y jalaron el estómago, y como tenía un esófago, pues el cabo superior parecía que estaba bastante abajo, hicieron una anastomosis, pero sin ni mencionar, porque el ascenso gástrico como tal es liberar todo el estómago y subir el estómago hasta el cuello. O sea, esta es una técnica que hacen mucho en Inglaterra. Los que pudimos oír al doctor Spitz en algún congreso, a lo mejor Arturo se acuerda, pues sí, todo nace de malas experiencias con sustitutos diferentes. Aquí está referido en los libros porque es un grupo, el grupo de Spitz era un grupo importante, tuvieron problemas con la transfusión de colon y decidieron usar el estómago y obtuvieron mucha experiencia. Entonces, básicamente está indicado en niños pequeños por atresia de esófago fallida, el long gap, o fallida por alguna otra razón. Porque la técnica, como lo mostró la doctora, pues es una técnica digital. O sea, por atrás de la tráquea se meten hacia el túnel y suben el estómago por la vía yatal. Entonces es más de niños pequeños, pero el ascenso, la liberación es completa. Y lo que vimos en la mañana en la sesión del hospital es algo muy diferente, algo que no se debió haber hecho. Entonces ahí queda el comentario. Nosotros no tenemos experiencia. Y volviendo a lo mismo, 2 minutos más, en el servicio de cirugía tórax, antes del doctor Belío, se intentó el ascenso gástrico. Eso me lo platicaron como historia y les fue muy mal. Entonces, todo nace de que algo que no funcionó, vamos a hacer otra cosa y adquirir experiencia. O sea, finalmente la mejor técnica es la que domines.
Ok, doctor. Perfecto, doctor, gracias. Alex Peñarrieta pregunta si alguien sabe si en algún lugar en México se está haciendo ascenso gástrico exitoso, doctor. Híjole, no sé. Ok. Por ahí creo alguna vez vi un reporte de uno laparoscópico. No me acuerdo si fue de Carlos García, pero no recuerdo bien. Yo creo que en México hubo una época que en el Centro Médico Nacional hicieron tubos gástricos y parece ser que les iba bien. No sé si lo sigan haciendo, pero básicamente lo que yo recuerdo es la gente que utiliza colon. Por ejemplo, un grupo fuerte fue el en Guadalajara, que también tenían mucho paciente con cáustico, con el doctor Benigno Arriola y el doctor Larios. Incluso con él tuve discusiones muy padres usaban colon también retroexternar en cáusticos. Y digo, no te podría decir como grupos, creo que Arturo usa colon, nomás que él usa la vía mediastinal. Él también tiene mucha experiencia. No son muchos centros, o sea, se hacen así como de muchos pacientes son pocos, pero básicamente se sigue utilizando el colon, tengo entendido. Ok, doctor, gracias. El doctor Juan Domingo Porras también levantó la mano. Doctor, adelante. Gracias por acompañarnos. Hola, perdón, me atrasé un poquito. Estaba buscando el nombre del doctor Reyes de Monterrey. Se acaba de jubilar el año pasado. Él fue el jefe de cirugía en una de las clínicas importantes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, y él sí tiene mucha experiencia haciendo ascensos gástricos, mediastinales, y aparentemente con buenos resultados. De hecho, he tratado yo de contactarlo para que me explique su técnica. Me ha dicho que sí, pero no nos hemos sentado a platicar. Yo creo que es una persona que vale la pena entenderlo. Lo ha hecho con técnica abierta, no ha hecho abordajes videoasistidos. Y Joel Cázares acaba de publicar ahí en su Facebook que hizo un ascenso gástrico videoasistido, ¿no? Pero es lo que yo sé. Y creo que el que más experiencia tiene y tiene más de 20 casos con buenos resultados es el doctor Reyes en Monterrey. Ok, doctor, gracias. El doctor Ortega Salgado te quiere decir algún comentario también. Sí, en efecto. Hola, Juan Domingo, buenas noches también. Lo que dice el doctor es totalmente cierto. El doctor Reyes hizo una escuela, hay varias gentes en Monterrey que hacen ascenso gástrico con resultados agradables. Aquí lo único que tenemos que pensar es en la evolución del paciente y la adaptabilidad a la hora de comer y los fenómenos de hiperpresión endopleural postprandial. Es por eso que es muy adecuado hacer técnicas de vaciamiento gástrico en este tipo de pacientes. Entonces, no sabemos a la larga cómo va a evolucionar desde el punto de vista pulmonar este tipo de pacientes. Y dos, es muy frecuente el reflujo en esta técnica. Gracias. Ok, y el doctor Chávez Aguilar también quiere hacer un comentario. Adelante, doctor. ¿Cómo va a evolucionar desde el punto de vista pulmonar este tipo de pacientes? Dos, es muy frecuente el reflujo en esta técnica. Gracias. Ok, y el doctor Chávez Aguilar también quiere hacer un comentario. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Perdón, es que quise entrar desde temprano, nomás que lo estuve escuchando. Yo estuve con el doctor Larios en Guadalajara, incluso tengo la escuela de él. Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Perdón, ahora sí. Sí, se le contó con el Facebook. Sí, es que está desfasado con Facebook. Ajá. Y lo que pasa es que en Guadalajara sí hacemos las dos técnicas. Hacemos colon y ascenso gástrico. Incluso de colon generalmente nos vamos hacemos lado izquierdo y tuvimos muy buena evolución con muchos pacientes.
Y de ascenso gástrico creo que tenemos un promedio de 12 pacientes, de los cuales no tuvimos mucha complicación. Pero antes de iniciar la cirugía, al paciente se le adiestraba a que empezara a comer, no importa que tuviera la esofagostomía, para que después de que se realizara la cirugía, se le empezaba a dar por medio de líquidos junto con la yeyunostomía mientras el paciente se adaptaba, que al cabo de 15 días generalmente el paciente toleraba muy bien la vía oral en lo que es el ascenso gástrico. Creo yo, en mi opinión, que la mejor sustitución es la que mejor sabe hacer el cirujano, pero para mí ascenso gástrico es muy fácil, menos tiempo, mejor evolución para el paciente, menos complicaciones y le va mejor al paciente. Oye, una pregunta, pero en niños pequeños, ¿no? Por atresia de esófago. Sí, generalmente la hacemos en atresia de esófago. Sí, es que desde los 8 meses en adelante empezábamos a hacer ascenso gástrico en atresia de esófago tipo 1, que era lo que más hacíamos. En una ocasión con el doctor Larios hicimos un ascenso retroesternal porque no encontrábamos todavía por cirugía previa y porque tenía muchas adherencias el paciente y no podíamos movilizar todo lo que era el abdomen. Entonces hicimos un ascenso gástrico retroesternal y nos fue muy bien con el paciente, pero fue el único de lo que nos salimos un poquito de la normalidad. Pero es una vía pues adecuada para hacer el ascenso gástrico, para hacer sustitución de esófago, pero... Ok, doctor, gracias. Nada más, Gerardo Gallardo del Hospital Civil de Guadalajara quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, buenas noches. Soy Gerardo Gallardo, residente de cirugía pediátrica de último año. Es para realizar un comentario junto con un adscrito en conjunto acerca de la experiencia que tenemos nosotros en estos pacientes, ya que en nuestro instituto sí se realiza la sustitución esofágica gástrica y tenemos alrededor de 12 pacientes actualmente con un promedio de 3.7 años en cuanto a su edad. Y la mayoría de los pacientes, el 57% de ellos, son a causa de atresia esofágica y sí también tenemos el 28% por ingesta de cáusticos. Ok, Gerardo, gracias. Y nada más preguntarle a él si tienen las cifras de cuántos pacientes han hecho complicaciones de fugas o de disencia de anastomosis y demás de ascenso gástrico, o qué tantas complicaciones tuvieron. El 30% hemos tenido complicaciones en cuanto a la fuga de la anastomosis esofagogástrica. Okay. Y hay otras complicaciones, como por ejemplo el estómago retencionista en un 28%. Y hasta ahí tengo esos datos. ¿Todos les hacen piloroplastia? Sí. Ok, gracias, Gerardo. Doctor Juan Domingo, ¿quiere hacer otro comentario o dejó la mano levantada? No, se quedó la mano levantada. Ah, ok. Hola. Sí, dejé la mano levantada y estaba buscando, porque leí recientemente un informe de los resultados a largo plazo, pero a más de 10 años de ascenso gástrico. Lo estaba buscando ahorita activamente para darle los números, y si mal no recuerdo, es de alguna de las escuelas de Inglaterra, en donde los resultados no son tan buenos, o sea, a más de 10 años de distancia. Ahorita lo estaba buscando. Si lo encuentro ahorita en la plática, con mucho gusto se los mando y se los comparto. Muy bien, gracias, doctor. Pues seguimos con los otros dos técnicos. Bueno, la siguiente que vamos a ver es la de sustitución con tubo gástrico. En esta se hace un abordaje inicial parecido al ascenso gástrico, pero aquí lo único que vamos a liberar va a ser la curvatura mayor del estómago con la finalidad de crear un tubo a través de esta. Se realiza una incisión más o menos a 2 centímetros del píloro y con ayuda de un tubo de, pues así lo ponen como una sonda pleural de 18 a 22 French, se va formando el tubo gástrico, el cual pues lo que se va a realizar principalmente
es pues crear como ese esófago que necesitamos para ascender hacia igual va a ser mediastinal. Las rutas también puede ser retroesternal, pero es una cirugía. Algunas de las ventajas y desventajas de esta técnica es que las ventajas, pues que es una longitud adecuada, también tiene buena irrigación y va a haber un tránsito rápido. Las desventajas es que pues, la línea de sutura es mucho más amplia y esta tiene alta incidencia de fugas y estenosis pues a nivel de la anastomosis con el esófago. En estos pacientes también va a haber un alto índice de síndrome de Barrett. Y bueno, finalmente la técnica con sustitución yeyunal. Esa es una de las técnicas que ha tenido como mayor auge en los últimos años debido a que ha sufrido pues algunas modificaciones que la han puesto como en el ojo del huracán porque está muy comentada y es algo que probablemente sea de lo más nuevo. Inicialmente esta técnica se hizo a través de injertos pediculados del yeyuno. Esto se hacía igual escogiendo la parte o una porción del yeyuno que estaba pues a unos 10 centímetros del trix y a través de una arteria nutricia se podía subir este pedículo porque realmente pues era como un injerto pediculado que se subía para hacer la sustitución esofágica. Las mayores complicaciones que vieron con esto es que tenía una pobre irrigación principalmente del segmento distal y que había mucho riesgo y mucha incidencia de fístulas y de incidencias de anastomosis, pero a nivel proximal. También había mucha incidencia de necrosis del injerto. A este respecto, pues empezaron a hacer otras técnicas, principalmente en adultos, esto inició en adultos, con la técnica que se conoce como supercharge o supercargado, que pues, también suena como raro en español, pero a lo que se refiere es que se mantiene la irrigación distal de este pedículo y además se supercarga o se mejora la irrigación del segmento proximal a través de anastomosis microvasculares. La técnica, quise poner esta que es como la más nueva para que igual como entendamos cómo es que se hace todo este proceso, que también es pues muy complejo, pero bueno, pues inicialmente el paciente en posición supina se va a hacer una incisión pues que es bastante amplia, desde el cuello es una incisión cervical, se hace también una esternotomía media, un abordaje abdominal y pues principalmente lo que vamos a hacer primero es la movilización del cabo proximal con la disección del mismo y pues colocar unas suturas de fijación para poder movilizarlo después. Se hace también el desmontaje de la esofagostomía en el caso que lo requiera y ya a nivel external o torácico se va a realizar la resección bueno, aquí mencionan que lo mejor es que se haga resección parcial del manubrio y de la cabeza clavicular y también de la primera costilla. Ellos refieren que es mucho mejor para el abordaje y luego para el cierre, porque ya no queda, pues no comprime el tubo o el sustituto que se va a realizar. Posteriormente se realiza la disección de la arteria mamaria y de ambas venas, que es a donde se va a hacer esta anastomosis microvascular, que vamos a ver un poquito más adelante. En la laparotomía, pues lo que se hace es elegir el pedículo o el sustituto que vamos a utilizar de yeyuno. Vamos a ver que lo principal o la principal causa para la que se usara este tipo de sustitutos es porque el yeyuno tiene una irrigación en la que va a estar dada principalmente por las arterias, los vasos rectos y por las arcadas arteriales, y pues realmente solamente se necesita como una arteria principal para lograr la irrigación de todo el pedículo. Se hace igual la disección del mismo y este pedículo se va a pasar a través del, bueno, aquí tenemos una imagen de la disección o de la ligadura de los vasos, la cual se tiene que realizar lo más próximo. Entonces, una vez que se tiene el segmento pues listo, se tiene que hacer o se va a pasar a través del mesocolon, a través de una ventana que nosotros vamos a crear, pasa por detrás del mismo y lo principal que debemos realizar es la disección de adherencias diafragmáticas anteriores, que es precisamente por donde vamos a pasar
pues, el vehículo o el injerto. Una vez que ya hicimos todo esto, vamos a subir ya el injerto hacia el mediastino, y lo que se hace inicialmente es que se colocan las suturas temporales entre el injerto y el cabo proximal, y después ya se procede a hacer las anastomosis vasculares. Esto, pues la técnica está basada, como les había comentado en las últimas, en lo más reciente, que pues de los principales institutos que lo están realizando es el Hospital de Niños de Boston, y ellos pues refieren que hacen una anastomosis vascular que está a cargo de los cirujanos plásticos. Entonces, se hace, ya una vez que se subió el injerto, se hace la anastomosis vascular a la arteria mamaria interna y se corrobora que el injerto pues esté debidamente irrigado. Una vez que se hizo esto, ya se pueden hacer las anastomosis proximal y distal, que principalmente puede ser en el estómago, una anastomosis de yeyuno estómago, o incluso se puede hacer una Y de Rux en el yeyuno. Pues posteriormente la imagen pues ya es como quedaría el sustituto esofágico, y pues vemos que es una incisión bastante amplia, y pues con todas estas implicaciones de que es una cirugía mucho más grande, de mucho más tiempo, y que necesita pues un equipo multidisciplinario. Las ventajas de esta es que tenemos una longitud suficiente del injerto. En la literatura se refiere que va a preservar la peristalsis y por lo tanto va a disminuir las complicaciones en cuanto a la alimentación postquirúrgicas. El calibre va a ser similar al esófago, entonces es pues mucho más adecuado, no hay riesgo de redundancia, no hay riesgo de que interfiera con otras estructuras mediastinales, y pues que hay una mejor irrigación proximal en cuanto a la técnica del supercharge del yeyuno. Y las desventajas, la principal es pues que obviamente requiere un equipo multidisciplinario con cirujanos plásticos, pues, los cirujanos torácicos, y que en algunas ocasiones pues también requiere de otro equipo. La técnica es mucho más compleja y también involucra 3 anastomosis. Bueno, a este respecto quise comentar un poco de este artículo que menciona toda esta técnica y cómo les fue a ellos utilizándola en sus pacientes. Este es un estudio que se hizo igual, esto es por parte de los cirujanos plásticos del Instituto de Boston, en el que realizaron un estudio retrospectivo del 2013 al 2017 en 20 pacientes, en los que en todos ellos pues aplicaron o realizaron la sustitución del pedículo yeyunal supercargado, y las edades medias eran de 1.4 hasta 23.8 años. El seguimiento se realizó durante 1.4 años. En los resultados pues fueron 20 pacientes, de los cuales 2 pacientes se tuvieron que reoperar debido a estenosis de la anastomosis. Esta fue distal. Y también por reflujo persistente. Solamente 2 de ellos se sometieron a quirófano de nuevo, y de estos 20 pacientes 3 tuvieron pues como complicación infección de la herida quirúrgica external, que fue un 15%, y 4 de estos pacientes tuvieron estenosis, que al final se pudo resolver. Ellos mencionan que solamente fue una dilatación endoscópica y que resolvió pues bastante bien, y en otro de los pacientes se colocó un stent que también no tuvo mayor complicación. En cuanto a los resultados a largo plazo, pues vieron que, bueno, durante 1.4 años, que tampoco es mucho tiempo, pero de estos 20 pacientes, 11 de ellos, o sea, el 55%, estaban tolerando vía oral. De estos, 5 solamente era vía oral, o todo el aporte era por vía oral, y 6 de estos pacientes fue vía oral y luego complementar con sonda de gastrostomía. Y luego 9 pacientes de estos tenían principalmente la nutrición por la sonda de gastrostomía con algún estímulo vía oral, y 4 de estos pacientes del total pues fue pacientes que solamente se pudieron alimentar por sonda de gastrostomía. Entonces, pues ya viendo en retrospectiva todas las técnicas quirúrgicas, y también preguntando como con los maestros y con las personas que están más experimentadas, vimos que en realidad no hay una técnica como ideal o una técnica que esté estandarizada para este tipo de pacientes, y pues yo creo que esa es la importancia de esta enfermedad. Entonces, tenemos un montón de técnicas
que al final pues depende del centro que la realice, pues la experiencia y las complicaciones y las ventajas que vamos a tener sobre otra. Como mencionaba, en nuestro hospital es la sustitución con colon, en Boston es la sustitución con yeyuno, y pues seguramente habrá otras técnicas y surgirán más. Sin embargo, pues es importante saber que son técnicas complejas y que finalmente van a requerir de algún preparación y de a lo mejor más tiempo de seguimiento a estos pacientes para realmente saber cuál es la repercusión de todas ellas, porque pues en los estudios que yo vi no había como uno que tuviera un seguimiento de los pacientes, por ejemplo, en edad adulta, o de cómo les estaba yendo a estos pacientes pues ya en edades más avanzadas. Y pues eso sería todo. No sé si hay alguna duda. Ok, Jim, muchas gracias. Muy buena tu clase. Doctor Penchina, usted tuvo la oportunidad de estar hace poco tiempo en Boston viendo este tipo de sustitución esofágica con yeyuno, el supercharge que describió ahorita Kim. No sé si nos pudiera comentar algo de lo que le pareció, si pudiera ser aplicable aquí en México. No sé cuál fue su experiencia ya con esto. Híjole, a ver, no vi ninguna. Yo fui a otra cosa. Perdón. Boston. Pero ahí conocí a Benjamín Sendejas, que incluso resultó que dentro de su entrenamiento rotó por el hospital infantil. Entonces lo vi hacer una traqueopexia que me interesaba mucho y me comentó del tema y lo he estado leyendo y sí se me hace muy interesante. O sea, aquí la situación es el equipo que haga la anastomosis microvascular, pero pues sí. De hecho, hoy te lo comenté en la mañana que ellos pues la ruta la hacen pues nada ciegas, ¿no? Porque todo lo hacen retroesternal y abren el esternón, que para muchos podría representar así como algo impensado, pero tiene su lógica. Como tiene lógica la resección parcial del manubrio y la primera costilla, porque a veces batallamos al pasar el colon y se hace compresión a este nivel. Tenemos por ahí un paciente que estábamos pensando en hacer algo similar por la situación de hacer reconstruirlo, hacerlo más porque no tiene esófago. Y habíamos pensado en esta técnica, pero todavía lo estamos estudiando y parece que hay gente en el hospital y en el hospital general que pudieran hacer una anastomosis microvascular. Suena interesante. También la realidad es que muchas de las transposiciones que hacemos con colon quedan bastante bien, con una función súper adecuada, sin estenosis y con el fin de la cirugía que se persigue, que es el paso del alimento al estómago, ¿no? Básicamente es lo que se persigue con esa cirugía. Pero personalmente yo no la llegué a ver, pero suena como una alternativa. Ok, doctor, perfecto. Hay algunas preguntas de residentes. Alex, si quieres abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Alejandro Pájaro, residente, ya no residente, jefe de residentes de cirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Quisiera mencionar, primero darle una pregunta al doctor Penchina. Disculpe, doctor, ¿cuánto tiempo tardan en promedio en hacer las cirugías? Y a mediano plazo, las complicaciones de colon, ¿las resuelven de alguna forma? ¿O en este tipo de bolsas o algunas angulaciones? ¿O que tienen experiencia con esas complicaciones a mediano plazo? Esta es la pregunta y ahorita hago un comentario. ¿El tiempo, te refieres al tiempo de decidir hacer la cirugía en un paciente con cáustico? Tiempo quirúrgico de la sustitución por colon. O sea, ¿cuánto se tarda la cirugía? Sí, ¿ustedes cuánto tienen de promedio de tiempo quirúrgico o algunas otras escuelas? Híjole, más o menos entre 3 y 4 horas de cirugía, si todo va bien. Ok, con toda la anastomosis y el paso del okay. O sea, la cirugía de que haces la incisión a que termina la cirugía, sí, cada vez lo hacemos, la curva de aprendizaje lo hacemos cada vez, nos tardamos menos. A veces hay casos que te tardas más,
Lo que sí es que antes, para decidir la cirugía tardábamos más tiempo y ahora pues creemos que si no hay mejoría con un programa de dilataciones de cierto tiempo, no más de 6 meses, que de plano veamos, porque hay esófagos que sí no mejoran nunca, ya lo estamos haciendo un poquito más rápido, no nos tardamos tanto en decidir la cirugía. Complicaciones a mediano plazo, o sea, las complicaciones, sí hay un índice, híjole, más o menos de un 30% de fístulas, que yo en mi experiencia todas cierran solas. Después habrá un 15-20% de estenosis, la gran mayoría salen con dilataciones. Y las que no salen o son refractarias, lo que hemos hecho es hacemos esternotomía, movilizamos el injerto y volvemos a hacer anastomosis. Y nos ha ido bien. Es una cirugía un poco demandante, pero se puede hacer. Siempre te da el injerto para volver a movilizarlo un poco y hacer otra anastomosis al esófago. El esófago está bien. Lo que se estenosa es el injerto, no el esófago. La condición para hacer esta cirugía es tener esófago, porque yo estoy convencido que las transposiciones de colon, cuando no hay esófago, salvo que se intente algún otro tipo de reconstrucción, es bien difícil que tú puedas subir un colon a la faringe, aunque está descrito, nosotros no creemos en eso. Las redundancias del colon sí son problema y nosotros tratamos de minimizarlas en ascender el colon a la parte cervical y la parte distal no dejarlo flojo, sino dejarlo, a veces tenemos que resecar 3-4 centímetros de colon para que no quede flojo, pero aún así el colon crece y es un tema que puede pasar. Como es retroesternal la ruta que nosotros utilizamos, hemos visto algunos, pero que sí son redundantes a las radiografías, pero no dan muchos síntomas. Los pacientes lo toleran. No sé si contesté tu pregunta. Sí, está perfecto, Doc. Le agradezco mucho. Nosotros tenemos un poquito, bueno, la verdad es que el instituto tiene experiencia con colon y tiene experiencia con tubo gástrico reverso. Ya tenemos, yo creo, una cantidad considerable, no tengo la casuística en la mano, pero sí nos ha ido bien con los tubos gástricos de primera intención. Obviamente, si la gastrostomía inicial que se le hizo en algún hospital de segundo nivel o nuestro hospital fue hecha en el antro, nos da mucha posibilidad de usar de manera inicial el tubo gástrico, siempre entrando con un protocolo en el cual también el colon sea una segunda opción, dependiendo de cómo esté la zona gástrica. Nuestro tiempo de hora yo creo que puede ir, obviamente es una curva de aprendizaje como usted dice, pero más o menos lo hemos reducido y se me sigue siendo, considerable, pero de 5 a 6 horas de inicio a fin. La pasamos retroesternal como todo, de hecho justo hoy a las 6 terminamos, 5:30 terminamos una, y nos ha ido bien. Las estenosis y las fugas son pocas y no hemos tenido demasiadas complicaciones, obviamente dependiendo de las características del paciente y la edad, pues bueno, variamos un poquito en el pronóstico y en el resultado del paciente. Pero tendemos más al tubo gástrico, nos gusta un poquito más por la tubularización y no tenemos mucho problema en la zona de angulación del neocanal que hacemos retroesternal. Pero bueno, no sé si algún otro hospital o usted nos puede hacer un comentario sobre el tubo gástrico. No, yo no te puedo dar comentarios del tubo gástrico. La verdad, yo personalmente no lo he hecho. Ok. Hay otro, el doctor José Arturo también quiere hacer un comentario. Adelante, doctor. Bueno, primero felicitar esta acción que están ustedes tomando y emprendiendo. Se me hace muy loable y apreciable.
Obviamente hablar de interposición de colon es muy largo, hay muchas cosas en el tintero. Como el doctor preguntaba de la reoperación en colons dilatados, les voy a hablar de mi casuística, no de los dos institutos en donde he estado trabajando, tanto en el Nacional de Pediatría como en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y al corte que hice al 2015, 51 casos, 23 por ingestión de cáusticos, 16 por reflujo, 3 epidermiolisis bulosas, 6 atresias de esófago, un trastorno motor severo y 2 no clasificables porque llegaban los pacientes pues ya con reoperaciones. ¿Cómo nos ha ido en las complicaciones? Tenemos reflujo gastrocolónico en el 15.6%, fístula salival en el 7.8%, oclusión intestinal 5.8%, una úlcera de colon 1.9%, una fístula traqueocolónica también 1.9%, apertura pleural durante el procedimiento llegamos casi al 20%, sepsis 3.9% de los casos, síndrome post-vaguectomía en un caso 1.9%, y redundancia de colon en 2 casos 3.9% y pseudodivertículos. Entonces, uno, ver qué alteraciones motoras nos da la interposición de colon. Este seguimiento lo tengo de 5 a 25 años. El último corte, tengo más reoperaciones porque ahora al Hospital 20 de noviembre pues nos llegan interposiciones fallidas. La reoperación aquí la podemos clasificar en 2. De las complicaciones de la interposición y de la falla en la interposición de colon. Entonces, es otro capítulo bastante interesante. ¿Cuánto nos tardamos nosotros? Depende del caso. Podemos tardarnos entre 4 y 5 horas. Nosotros hacemos esofaguectomía. En la interposición que hacemos nosotros, como va a ser transyatal, hacemos el paso del colon retrogástrico o retropancreático para poder tener un mejor pedículo vascular. Ok, pues muchas felicidades y gracias por darnos la oportunidad de participar. Buenas noches. Gracias a usted, doctor Ortega. Gracias por su comentario. El doctor Alex Vázquez también quiere hacer un comentario. Adelante, Alex. Hola, muy buenas noches. Pues me parece muy buena iniciativa esta sesión el día de hoy, muy académica. Creo que todos nos llevamos mucho aprendizaje. Pues creo que puedo concluir y llevar, y al escuchar la experiencia de muchas escuelas, pues podemos pues llegar a la conclusión que ¿cuál es realmente el sustituto ideal? Realmente sustituir la función del esófago como un conducto musculoso en el cual se lleva pues el alimento, en este caso, pues realmente no se va a poder sustituir nunca. Sin embargo, pues la cirugía o la experiencia de cada uno de los cirujanos pues va a poder darle una mejor calidad de vida a un paciente, no de la misma forma, pero sí hay estudios en Europa en el cual mencionan cuál es la calidad de vida de estos pacientes 26 años posteriores, y ellos mencionan que aparte de síntomas gastrointestinales o algún tipo de síntoma respiratorio, pues realmente que les ha ido bastante bien. Entonces podemos llegar a la conclusión y decir que ¿cuál es el sustituto ideal? Pues debemos de el cirujano debe tomar en cuenta pues que este sustituto debe funcionar realmente como un conducto efectivo desde la boca hasta el estómago, y que el reemplazante realmente no debe de interferir con la función respiratoria, y que este mismo reemplazante debe de crecer junto al niño hasta la edad adulta. Realmente que la experiencia de cada cirujano, pues obviamente la va a ir perfeccionando, y hay como escuchamos la experiencia del doctor Penchina o en la escuela de Guadalajara, pues nos deja mucho aprendizaje, hay mucha tela que cortar con este tema. Sin embargo, pues sí tenemos que valorar mucho la calidad de vida de los niños posteriormente. Quiero felicitarte por la iniciativa y por cada una de las personas que han intervenido y la experiencia que hemos escuchado de cada uno de ellos. Creo que pues nos deja
un buen sabor de boca a todos y pues muchas gracias por la participación y por estas intervenciones. Gracias a ti, Alex. Gracias por tu comentario. Debbie Varela quiere hacer un comentario también. Adelante, Debbie. Hola, buenas noches. Es una pregunta para el doctor Penchina. Doctor, así como van evolucionando las técnicas quirúrgicas y cada vez se sabe más, ¿tiene algún conocimiento si hay cabida o hay reportes de casos de transposiciones esofágicas sin importar la técnica por medio de cirugía robótica? Muchas gracias. Pues no. O sea, debe haber, pero no estoy... Hijo, me da pena. O sea, me invitaron a hablar en esto. He llevado metido los últimos años en otro... Digo, lo sigo haciendo y ahorita lo que... afortunadamente tengo un grupo, pues, de gentes entrenadas que pueden hacer las cosas perfectamente bien. Yo sigo entrando a las cirugías, pero el tema del robot, por ejemplo, yo he visto hacer cosas con el robot y esto, a los que están haciendo transposición de colon por vía laparoscópica, pues yo creo que les mejoraría la precisión, porque sí es impresionante ver cómo se hacen las cosas con el robot, pero pues lo voy a investigar. Mi siguiente paso es contactar a la gente de Boston, porque sí estoy muy interesado en esto del yeyuno, porque se me hace, incluso puede ser factible en la misma transposición de colon hacer algún tipo de anastomosis microvascular en los lados del cuello. Eso también. Y ellos están utilizando mucho el robot. No sé si estén para ciertos pasos, porque la exposición que tienen ellos es completa, no necesitan el robot. Se hace prácticamente, si tú incides el cuello, el esternón y el abdomen, bueno, ya no hay secretos. Que también, como les digo, es atractivo. Lo voy a investigar, pero sí no te puedo contestar, no lo sé. Quiero hacer un comentario, Alfredo. Adelante, doctor. Que a lo mejor podría ser un buen tema para continuar, porque yo estoy muy entusiasmado contigo con esta iniciativa de los residentes. Ustedes son la fuerza y son el futuro. Y sí quiero comentar, porque Cristian no lo va a hacer, a lo mejor Alex sí, pero que en el Hospital Infantil de México han disminuido increíblemente las sustituciones esofágicas por atresia de esófago, sobre todo el long gap, y también que se mejoran los resultados de las plastías del esófago, ya sean abiertas o laparoscópicas. Quiero mencionar que un tema del cual pronto tendrán que hablar ustedes es la evolución del long gap. El long gap en el Hospital Infantil de México y yo creo en muchos institutos era esofagostomía, gastrostomía, y después cada quien decidía hacer la sustitución el tiempo que mejor, de acuerdo a las habilidades y a las capacidades del cirujano. Recuerdo yo un trabajo que me dejó muy marcado, fue el trabajo del doctor Vargas cuando él operaba las sustituciones de esófago en prácticamente recién nacidos. Y tenía la gran ventaja que los niños estaban en el hospital y en las manos del doctor pues, tuvo resultados muy alentadores. Nosotros teníamos la premisa de dejar que crecieran hasta los famosos 10 kilos, que ahora yo creo que ha cambiado un poco, pero a lo que voy es que con el nuevo protocolo de manejo del hospital en el long gap, en las atresias tipo 1 o tipo 3 de brecha amplia, ahora se están haciendo anastomosis increíbles, ¿no? Entonces, básicamente llevamos un buen rato de niños del hospital, a veces nos refieren de otros lados, pero que ya no se hacen sustituciones. Es una cosa trascendente y que tendrán ustedes que revisar como residentes en un futuro. Ok, doctor. Sí, eso sí, la cuestión de hacer, como comentaba aquí al inicio de la plática, hacer todo lo posible por salvar el esófago nativo, pues es a lo que va encaminado esto, y pues dejar el tratamiento de sustitución esofágica como una medida heroica o una medida de última opción. Pues también siempre se ha utilizado, o nos han enseñado ahí en el hospital la frase de que más vale un esófago no tan bueno
a un colon malo. Entonces, yo creo que va encaminado a esto que usted comentaba. El doctor Juan Domingo Porras también tiene otro comentario. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Nada más para decirles que ya encontré el artículo. Está publicado en el Journal of Pediatric Surgery de 2019 y es la experiencia del Great Ormond Street con Edward Hammond como autor principal, están Louis Spitz y el doctor Keeley. Y es un resultado de seguimiento en edad adulta de los pacientes que ellos han hecho sustitución gástrica. Y tienen resultados de 32 participantes que se entrevistaron con una edad promedio de 29 años y encontraron que la mayor parte de ellos tenían un índice de masa corporal más bajo que el habitual. 19%, casi el 20%, todavía necesitaban en la edad adulta alimentación suplementaria. El 34% persistían con estenosis de la anastomosis esofagogástrica, 28% con enfermedad respiratoria crónica, 25% con síntomas de dumping, 47% con anemia y 20% con depresión. Y 3 pacientes habían requerido una revisión quirúrgica mayor. Entonces, el doctor Peña dice mucho eso, o sea, hay que seguir a largo plazo a los pacientes. O sea, una técnica puede parecerte maravillosa porque ves los resultados en el corto plazo, pero pues como cirujanos pediatras trabajamos al muy largo plazo, ¿no? Y creo que pues esta es de las series más serias y más importantes en uso de ascenso gástrico en el mundo y creo que vale la pena tomarla en cuenta. Juan Domingo, está fuerte ese artículo porque yo creo que sin duda son los que más experiencia tienen. De hecho, a ver, yo me acuerdo en el Congreso de Zacatecas, creo que ya habías nacido, Juan. Digo, eso creo. Pero sí, claro, sí, a mí me impresionó mucho la manera digo, el doctor Spitz, que toda una autoridad, sí no lo pregonaba y decía que era, y sí tiene el ascenso gástrico tiene muchas ventajas. Yo creo que me acuerdo con Eduardo Bracho alguna vez comentar que por qué no hacíamos uno y pues sí, lo de siempre, ¿no? Pues que no nos va a ir mal, es lo de siempre. Pero sí me llama la atención. Yo no había leído el artículo, pero sí son muchas complicaciones. Ahora, todas tienen complicaciones. Digo, yo tuve la oportunidad de ir a operar contigo a Puebla. ¿Qué operamos? 10 pacientes, mínimo. Sí, doctor. Y bueno, pues algunos sí nos fue y andaban, y que la fístula, y que la estenosis, y la dilatación. O sea, sí, no, yo creo que el que diga que no tiene complicaciones, pues no está diciendo la verdad. Por eso, sí, el mensaje es tratar de preservar el esófago. Y ahorita es lo que están haciendo, o sea, el grupo de Cristian y Alex. Y la verdad, yo estoy impresionado, o sea, yo estoy impresionado. De hecho, ahorita los muchachos, como Eduardo Bracho se jubiló, pues bueno, se supone que ya todas las sustituciones las vamos a hacer en tórax. Y todos quieren ver sustituciones, pero pues no hay pacientes. Porque Cristian lleva, creo, 15 que están ahí con su esófago. Entonces, esos eran niños que sí iban a operar de transfusión. Muy bien, doctor. Hay otras preguntas. El doctor David Briones tiene una pregunta. Adelante, doctor. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, también una felicitación a todos los que estamos aquí porque es un tema bastante interesante y yo creo que para nosotros como parte de un hospital de segundo nivel de atención en los cuales no tenemos el gran volumen de pacientes que pueden llegar a tener en otras escuelas que son centros de referencia nacional, es interesante para nosotros saber qué es lo que ustedes también están haciendo y es sobre todo satisfactorio saber que no estamos haciendo las cosas tan diferentes a como las están haciendo ustedes. En el caso de nosotros, en nuestro pequeño gran hospital del que es el Hospital Pediátrico de Moctezuma, tenemos una experiencia ahí en los últimos 5 años con aproximadamente unos 5 pacientes. Incluso se presentó un trabajo en el último congreso que fue allá en Yucatán,
en donde compartíamos la experiencia que nosotros teníamos con estos pacientes, de los cuales nosotros el abordaje principal que ha sido el abordaje retromediastinal y que ha tenido muy buenos resultados. De hecho, todos los pacientes a los que hemos tenido han tenido una evolución, los hemos seguido durante el primer año o cada mes y posteriormente después de ese año cada 3 meses, y todos los pacientes han tenido una evolución buena. Por ahí una complicación, como comentaban los doctores hace un momento, de una redundancia de colon que fue posible resolver sin ninguna complicación. Y bueno, pues es interesante, ¿no? Saber que no estamos muy alejados de lo que estamos haciendo, comparándolo con ustedes. Aquí la situación con nosotros, y sobre todo con la pregunta que realizaban hace rato sobre el tiempo quirúrgico que se está realizando, que están realizando en estas cirugías, nosotros estamos en un aproximado de 6 a 7 horas, ¿no? Y también es muy agradable saber que pues más o menos todos estamos en esa, algo muy bueno para nosotros. Y la pregunta es, sobre todo para todas las escuelas, sobre todo creo que la máxima que nosotros tenemos para esta cirugía, pues es el uso de la vía enteral del paciente como tal. Y nosotros, la pregunta va encaminada a eso. Nosotros tenemos un aproximado después de la cirugía de haber iniciar la vía enteral aproximadamente entre los 8.5 y 7.5 días después de haber realizado la cirugía. No sé qué experiencia o cuánto tiempo de periodo de ayuno ustedes dejen, obviamente con la nutrición parenteral suplementaria, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo de ayuno en todas las demás escuelas están utilizando como parámetro de referencia para el inicio de la vía oral? ¿Por boca o por gastrostomía? Por ambas, de las dos, en ambas circunstancias. Mira, tradicionalmente nosotros le hacemos un medio contrastado al 7º día. Nosotros operamos jueves siempre y el viernes le hacemos un trabajo. Y últimamente, que si no le dan, ¿por qué no le empezamos a dar por la gastrostomía? Yo me he estado renuente porque no sé si valga la pena. Teniendo la parenteral, nosotros seguimos dando el trago al 7º día, y si no hay fugas, iniciamos la vía oral y empezamos a darle líquidos por la boca. Okay. Y nos vamos ahí poco a poquito. Sí. Se ablanda, nada duro, nada que se pueda atorar ni impactar, ¿no? Doctor Penchina, ¿hace algún estudio después de que se va el niño de alta, algún estudio una serie, endoscopía, o seguía únicamente por los síntomas del paciente? Es una buena pregunta. No, nosotros, ya cuando el paciente está comiendo y está bien, lo damos de alta, y más o menos entre 1 y 2 meses lo citamos y le hacemos una endoscopía. Ok. Antes, muchas veces el maestro Beliol les preguntaba cómo estaban comiendo, les decían que bien, y los mandaba a su casa y los citaba en 6 meses. Y ahora no, ahora les hacemos seguimiento endoscópico. Si vemos que está bien la anastomosis, le hacemos otro, y si vemos que ya está bien, ya lo seguimos clínicamente. Ok, doctor, perfecto. David, muchas gracias por tu participación. Es un gusto que también aquí los del Hospital Pediátrico Moctezuma estén con nosotros. Gracias. El doctor José Manuel Tobilla también tiene una pregunta. Adelante, José Manuel Tobilla. Sí, doctor, yo soy pediatría. Esta pregunta dirigida al doctor Penchina. Doctor, en caso de estenosis o quemaduras de esófago, ¿en qué momento se tienen las dilataciones y se opta por una sustitución esofágica? Pues he leído que entre los 6 y 12 meses de falla de tratamiento es cuando se realiza ya la sustitución, pero ¿cuál tienen el local? Es una buena pregunta. Yo pensé que eras tu papá. Está rotando con nosotros, doctor. Te lo invitamos a algunos. No, yo sé. De hecho, no se ha ido a presentar.
No sé, ¿cuánto lleva? Ya como 2 meses y nomás me dijeron, está el hijo de Manuel Tobilla en el hospital. Dije, ah, caray. Bueno, ya lo conoceré. Mira, antes sí, doctor, era... Vi ayer. El operar a un paciente de sustitución esofágica, híjole, yo creo que no pasaba menos de 2-3 años. Digo, esa es la realidad. Era así, casi como que ya. Y muchas veces sabíamos que ya no iba, pero lo seguíamos dilatando. Y a veces les paseaban las dilataciones y llegaba el niño atorado. Era dilatarlos y dilatarlos. Yo creo que después también hubo, se presentaron trabajos de pacientes que estaban con estenosis importantes y que de entrada viendo el esofagograma se decidía la transposición, incluso muchas veces sin dilatarlos. Entonces yo creo que eran los extremos. Yo creo que el paciente con estenosis, pues sí se tiene que dilatar. Yo sigo, cuando son estenosis muy largas, sigo dilatándolos con los dilatadores de Tucker, guiados por hilo, porque se me hacen más seguros y siento que van mejor. Los puedes dilatar más frecuentemente, pero si después de 6 meses, probablemente. No hay un tiempo, así que yo te diga, es que después de tanto después de 6 meses hay que revalorar el caso. Si el niño sigue con síntomas de estenosis, o sea que no puede comer, y si haces un esofagograma y lo comparas con el inicial y está igual, pues ese paciente va a transposición, porque difícilmente lo vas a mejorar después. Luego hay gente que si pone esteroides, yo creo que nada de eso sirve, a mi entender. Y otra cosa es que la cicatriz esofágica empieza a retraer el esófago y entonces se empieza a jalar el estómago. Se hace una hernia yatal por tracción, y son datos que sí, al final tú dices, no, este paciente pues no va a ir bien. Entonces yo creo que 6 meses son buenos para revalorar el caso, y si no hay mejoría clínica y radiológica, hay que intervenir al paciente. Ok, doctor, gracias. El Muchas doctor gracias. Salgado quiere hacer otro comentario. Adelante, doctor. Y miren, me parece muy interesante lo que comentaba el doctor en relación a cuándo reiniciar la alimentación. Nosotros lo que hemos estado haciendo es que durante la cirugía y por vía de la gastrostomía pasamos una sonda transpilórica, la llevamos hasta al yeyuno, la pasamos e iniciamos. Si el paciente está hemodinámicamente estable, no hay ninguna contraindicación para iniciar la vía enteral, en 48 72 horas estás dándole de comer a tu paciente, estás evitando el gasto de la nutrición parenteral y de las complicaciones de la nutrición parenteral. Y acuérdense que hay trabajos muy serios sobre el inicio de la nutrición enteral temprana. Y esto tiene efectos en menor días de estancia hospitalaria, menor sepsis, menor respuesta inflamatoria. Entonces, es una propuesta que nosotros les hacemos para este tipo de cirugías y poder ahorrarnos dinero, que el país no está para andarlo gastando, y ahorrarnos complicaciones. Ok, doctor. Gracias. El doctor Rodrigo García quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. No sé si me... Sí, te escuchabas bien, pero ya apagaste tu micrófono. ¿Otra vez? ¿Sí ya se escucha, doctor? Sí, adelante, Rodrigo. Doctor, en cuanto al seguimiento de los pacientes, bueno, soy del Hospital Pediátrico de Moctezuma. En cuanto al seguimiento de los pacientes con transposición de colon, ¿cada cuánto y de qué manera está indicado vigilar el vaciamiento gástrico de estos pacientes? Wow, está buena, ¿eh? ¿No puedes hacer otra pregunta? Bueno, es que esa era mi duda, doctor. No, es que sí, no sé, mira, nosotros le hacemos endoscopía y luego pues hay que visualizar el píloro, a veces es difícil. No les hacemos, les hacemos
medios contrastados, o sea, con cierta periodicidad, para ver si no hay redundancia el colon, que todo esté pasando bien, y generalmente puede haber reflujo, sí hay reflujo gastrocolónico. Yo creo que hay niños de repente que sí te dan problemas, que tienen que dormir medio sentados y bueno, sí tiene su tema. La gran mayoría no lo toleran bien, comen bien, están bien nutridos, pero sí, así aquí, por ejemplo, Arturo decía de hacerles vaciamiento con gamagrama. Nosotros no lo hacemos, pero puede ser una alternativa. ¿Qué vas a encontrar? No lo sé. O no sé si ustedes tienen un protocolo y han visto algo. Nosotros, todo es clínico. Y te digo, basados en radiografías. Que por cierto, las imágenes luego del colon, pues unas se ven menos feas que otras, ¿no? Pero, o sea, mucho hay que ver cómo come, el niño está comiendo bien, la mamá te dice y funciona bien, ¿no? Tiene una vida muy normal. Pero lo del vaciamiento como tal no lo monitoreamos, que sería con gamagrama, ¿no? Siempre y cuando lo hagan bien, porque a veces, híjole, es un tema también. Ahora yo te pregunto, ¿ustedes tienen algún protocolo o nomás te surgió la duda? No, de hecho me surgió la duda, doctor. Nosotros como tal un protocolo en cuanto a eso no tenemos. Lo que hacemos pues igual es la ganancia ponderal, la clínica, y en eso es como nos hemos estado basando, doctor. Oye, sigue operando a los pacientes Velasco, ¿no? Así es, doctor. Oye, ¿si hace técnica mediastinal? Porque, digo, él estuvo conmigo 1 año y entró a varias. Fue una buena época con él. Incluso una vez me invitó y no pude ir a su primer transposición. Pero ahorita me llamó la atención y pensé que estaba utilizando la vía retroesternal. Pues bueno, en los últimos 5 años, quien nos ha estado apoyando fue precisamente el doctor Vargas, y ahorita está el doctor Portugal con nosotros en eso. Ahorita con el doctor Velasco no he tenido la oportunidad de poder ver o no. O sea, ya no era Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. ¿El doctor Maesa? No, Velasco, su nombre, el nombre. Ah, doctor Luis Velasco. Luisito, sí. Porque te digo, él estuvo conmigo y él un día me habló, me dice, ya voy a meter el primer paciente. Y no pude ir. Y después supe que operó varios y bien, le fue bien. Pero ahorita dice que ya no supera a él. Entonces, ya no sé. Sí, bueno, de hecho, de esos pacientes no tengo la casuística, voy a revisarlo, doctor, y pues con mucho gusto se la comparto en cuanto la tengamos. Muy bien. Muy bien. Hay una última pregunta, ya para no ser tan larga la sesión. Comenta el doctor Israel Espino Valle, dice, buenas noches, en la sustitución retroesternal con colon, ¿hacen esofaguectomía y cuánto tiempo después, si es que la hacen? Y ese es nuestro pecado. Y estoy consciente, pero también estoy consciente que no está fácil, ¿eh? Alguna vez la intentamos y fue un desastre. Nos quedamos con pedazos de esófago. Y sí, es un tema que siempre queda en el aire. Nosotros hacemos la ruta retroesternal y no hacemos esofaguectomía. Ok, doctor. El doctor Ortega levantó también la mano. Adelante, doctor. Y mire, nosotros la hacemos durante la cirugía, porque usamos la vía transyatal. Entonces necesitamos quitar el esófago para poder usar la vía transyatal. Entonces durante la cirugía hacemos la esofaguectomía. Y los seguimientos que nosotros hacemos son clínicos, son por medio de imagen, son funcionales, gamagramas, endoscópicos y cuando lo amerita el caso, manométricos. Uno de los problemas que tenemos cuando tenemos reflujo gastrocolónico, y aquí yo les comparto y me gustaría oír la experiencia de los maestros que nos acompañan, ¿qué prokinético usas para que el colon tenga un buen vaciamiento? Nosotros estamos usando prostaglandina E, misoprostol, con muy buenos resultados. No sé si los maestros tengan alguna otra experiencia diferente.
¿Alguien quiere comentar sobre ese tipo de experiencia que haya estado expuesto a eso? ¿No? Bueno, pues creo que para hacer la primera sesión tuvimos bastantes asistentes. Desgraciadamente el límite que tenemos en este Zoom es de 100 personas, por lo cual muchos se quedaron afuera, pero les hicimos llegar el link por medio de Facebook Live. Hubo más de 150 conectados en Facebook Live en las diferentes publicaciones que se compartieron. Creo que le sacamos mucho provecho a la presentación. Espero que esta la podamos seguir haciendo mes tras mes. Y como les comentaba, pues alentar al resto de los residentes, al resto de las escuelas, que la mayoría de ellos sí estuvo conectada, casi las 16 escuelas se conectaron. Pero pues a preguntar, la idea de estas sesiones es pues interactuar entre nosotros mismos, quitarnos el miedo de preguntarles a los adscritos de diferentes hospitales. Y pues vemos este tipo de enfermedad que pues es muy variable, el tipo de técnica quirúrgica que utiliza cada quien. Como para resumir, podemos ver que la mejor técnica pues la que el cirujano domine, la que tenga más experiencia en ella. Y pues nada más, como dejamos aquí esta diapositiva, siempre tener en mente que preservar el esófago nativo pues debe ser nuestro principal objetivo en este tipo de enfermedades. Si alguien ya no tiene algún otro comentario, pues nada más agradecerles de nuevo a todos. Y pues el próximo tema es síndrome de obstrucción duodenal. Entonces pues ahí me pondré de acuerdo con el resto de los jefes de residentes para tratar de invitar a otros adscritos de diferentes escuelas y poder tener más o menos una dinámica similar. Pues buenas noches a todos y muchas gracias por su conexión. Felicidades por el esfuerzo. Muy buena sesión. Gracias, doctor Nieto. Gracias. Gracias, Alfredo. Todo correcto. Encantado. Muchas gracias, doctor Penchina, por su apoyo. Gracias, doctor Ortega, también por estar con nosotros y el resto de las escuelas. A tus órdenes. Hasta luego, buenas noches. Me encuentro